Bienvenidos a esta noche de sábado, bienvenidos a J-Voz, bienvenidos a la FM 87.5, la primera del Dial Soldados, siempre tu radio amiga. Como siempre, los temas son de interés general, pero que tienen que ver con lo personal y con el enriquecimiento en la vida diaria. Para eso hemos invitado hoy al filósofo Guido Arditi, con quien ya hemos hecho otras presentaciones en anteriores programas, que podés buscarlos por YouTube, en un canal que tiene su nombre, que se llama Guido Arditi. Bueno, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ayelen, muchas gracias por invitarme de nuevo y también muy contento de venir acá a hablar del tema que nos convoca hoy, que presentalo por favor. Bien, el tema que nos convoca es un tema bastante polémico, que ha tenido bastante difusión y en el cual yo también he visto que hay algunas confusiones con respecto al tema. ¿Qué es el poliamor? ¿Cuáles son las dudas frecuentes? ¿De dónde proviene este término poliamor? Bueno, voy a dar una semblanza que es un neologismo. El poliamor es una palabra que no figura en los diccionarios, pero que frecuentemente la utilizamos en el léxico cotidiano. Todavía no está considerada una palabra con una respuesta en un diccionario. Suponemos que dentro de un tiempo se registrará como tal. Este término se le atribuye a la escritora Morning Glory Cell Ravenheart, pionera y líder del poliamor, que además de escribir sobre religión y mitología, a Cell Ravenheart se le suele atribuir la popularización de este término poliamor. De ello vamos a hablar con el filósofo Guido Arditi, que nos va a desplegar un poco qué es el poliamor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, generalmente cuando se habla de poliamor, la palabra se utiliza para referirse a relaciones románticas que no son sexualmente exclusivas. Pero en algún punto es siempre importante tratar de distinguir qué es el poliamor de aquello que no es el poliamor. Por ejemplo, el poliamor no tiene nada que ver con la movida swinger, por ejemplo. La movida swinger tiene que ver con la existencia de un amor central y después relaciones abiertas en cuanto a lo sexual. Pero el poliamor no se refiere a eso. El poliamor, justamente como su nombre refiere, tiene que ver con entablar muchas relaciones que implican cariño, amor, afectividad, compañerismo, con más de un compañero, digamos. Sí, el poliamor es amar a varias personas, son muchos amores, es la definición básica de poliamor. En esto supongo que habrá algunas reglas, porque se supone que el poliamor se diferencia de la pareja abierta, en donde hay una pareja que es una pareja principal y otras que serían secundarias, en donde se permiten diversos roles y juegos sexuales y también de sentimientos. En este caso, todos tendrían las mismas posibilidades. ¿Sería una especie de vale todo? No necesariamente. Justamente lo que hay es... puede haber una relación central, una relación principal, y después relaciones secundarias. Pero lo que lo diferencia de por ahí la movida swinger, por ejemplo, es que en todas esas relaciones se considera que hay compañerismo, amor, afectividad y ese tipo de cuestiones. Después otra de las reglas centrales, como vos decías, que claro, claramente hay límites y hay cierto establecimiento de reglas, tiene que ver con que todos los involucrados en la relación o relaciones tienen que estar al tanto de qué es lo que está sucediendo, digamos. Eso se negocia y hay una honestidad total entre todos los participantes. Sí, supongo que esto se diferencia básicamente de lo que es una relación monógama, patriarcal, en donde a la mujer básicamente no se le permite tener una relación paralela. En esto creo que funciona en una igualdad de términos entre lo que es el hombre y la mujer, para poder tener la misma igualdad de poder tener varias parejas con el consentimiento del otro. Igualmente creo que funciona desde un lugar de prioridad hacia la mujer, porque el hombre a lo largo de la historia siempre ha sido poliamoroso. De hecho, el amor ha sido siempre una sujeción que han tenido los hombres para controlar a las mujeres. Y sobre todo, en que no se puede tener más de una relación paralela en la cual uno está vinculado. Pero el hombre, a lo largo de la historia, se ha permitido, sin ninguna consecuencia para con la sociedad,
de haber establecido relaciones paralelas. De hecho, era frecuente en nuestra, digamos, en nuestra historia, permitirle al hombre que tenga un amante, una tercera persona que rondaba las relaciones, de la cual a veces su propia mujer era consciente y hasta sus hijos, y se le permitía, porque se dice siempre que el hombre tiene un poder sexual de expandir ese deseo y de la pulsión mucho más grande que la mujer. Sí, bueno, eso que decís también es interesante, porque justamente esto, como vos bien decías al comienzo, el poliamor es un neologismo, es una palabra nueva que no está en el idioma español, en el diccionario de la RAE, pero sin embargo muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no hablan directamente de poligamia? ¿Por qué inventar una palabra nueva para el poliamor si la poligamia, digamos, existió siempre? ¿Y por qué no hablar de poligamia? Y a ellos no les gusta hablar de poligamia porque ellos dicen que la poligamia es generalmente poliginia, o sea, poliginia quiere decir muchas mujeres. La poligamia generalmente se da, de hecho se da hoy en día en muchos países árabes, que es un hombre con muchas mujeres, y justamente esto es perfectamente compatible con el patriarcado, a veces con la esclavitud de la mujer, incluso con el matrimonio por secuestro. Entonces, y mientras que es un hombre que tiene muchas mujeres que se encuentran subordinadas a ese único marido. Entonces, la poligamia en general no implica la igualdad entre los géneros que sí implica el poliamor. El poliamor, justamente, como decíamos en un principio, no tiene un tipo preestablecido de relación estandarizadas, a ver si se entiende. No hay un tipo, un modo, un modelo de relación poliamorosa, sino que los participantes lo van negociando constantemente, ¿no? Sí, supongo que tampoco es nada nuevo. Los homónidos existimos desde que existe el mundo, la historia de la humanidad, y supongo que las primeras relaciones clánicas habrán tenido este formato en el cual valía todo y todo contra todos. Se iría, digamos, superando y adaptando a medida que van surgiendo las normas culturales y sobre todo la sujeción del dogma religioso que vino a traer una estructura sumamente homogénea, que es la que todos conocemos, que es la patriarcal, que es, digamos, significa lo que es una relación convencional, y este surgimiento del poliamor como una visión un poco anárquica, en el cual participamos un poco más las mujeres. Sí, en eso igual yo no estaría muy de acuerdo, porque no se trata de una relación anárquica en absoluto. Muy por el contrario, lo que hay es una negociación constante y una honestidad absoluta con todos los participantes. Entonces, tampoco es un tole-tole, digamos, es una articulación de los deseos de todos los participantes con una claridad y una honestidad que son, sí, digamos... Supongo que en la teoría todo es maravilloso, todos queremos tener una relación bárbara, con un diálogo genuino, con una espontaneidad genial de poder decirle al otro, bueno, esta mujer hoy participa no solamente de esta relación, sino de conocer a Pepito, a Juanito, y a traerlo al ámbito de la casa, o a verse, no sé, donde se les ocurra. Supongo que está genial en lo que es todo lo que es teórico, pero me parece que es difícil en la práctica ese diálogo, a veces no solo por falta de tiempo, sino por una relación que tiene que ver también con la estructura de personalidad de cada uno. A una persona puede ser más tímida, más reservada que otra, y no tiene ganas de participar al otro de pormenores que tienen que ver con la intimidad. El otro también puede ser susceptible de celos y de engancharse mal con este rollo, con esta propuesta realmente de hacerse cargo de la historia del otro. Sí, justo diste en la tecla, porque justamente yo quería hablar un poco de este tema de las críticas que se le han hecho y se le hacen hasta el día de hoy, poliamor. Una de las principales es que muchas veces es visto como una imposibilidad por parte de los poliamorosos de comprometerse con una única persona, y que principalmente comprometerse en términos de exclusividad sexual, ¿no? Y entonces quienes critican esto no lo ven como amor, sino que ven como unas relaciones utilitarias en donde lo que hacen los poliamorosos sería para ellos supuestamente como utilizarse mutuamente en tanto objetos de deseo, en tanto objetos sexuales desechables, ¿no? Sin otro fin, sin otra finalidad que el gozo sexual o erótico, ¿no? Y
Y acá hay un debate interesante que se plantea entre los poliamorosos y quienes critican al poliamor, que quienes lo critican plantean, bueno, pero al tener más de un amor, con tu segundo amor, digamos, vos tenés un amor, al pasar a tener un segundo amor, el amor con el primero se disminuye. Porque, sí. Pero ahí es interesante porque los poliamorosos dicen, pero bueno, ¿acaso ustedes cuando tienen un hijo, a la hora de tener un segundo hijo, el amor por el primero disminuye? No, que responden justamente a esto que yo venía diciendo. Está bien, es cierto que al tener un segundo hijo no es que yo paso a amar menos al primero, pero sí es cierto que cuando dejamos de hablar del amor en abstracto y hablamos de las cuestiones que implica ese mismo amor, que implica tiempo, espacio, bienes materiales, dedicación, etcétera, bueno, al dividirlos obviamente se diluye y disminuye la cantidad de, digamos, amor disponible para cada uno, ¿no? Y bueno, otra de las críticas que se le hace es que estas parejas no duran, que las relaciones poliamorosas no duran. Y lo que responden los poliamorosos es que, bueno, que el criterio de éxito de la pareja para ellos no tiene que ver con la duración. O sea, la pareja monógama históricamente se ha medido su éxito en términos de la duración y que se suponía que debería durar para toda la vida. Pero para ellos la duración no es el criterio a partir del cual entienden el éxito de la relación. Entonces, para ellos la relación tiene que ver con pasar un buen momento, crecer, expandirse, conocer nuevas personas. Y si tiene que durar poco, no importa, porque según el criterio de ellos, vale más unos meses de felicidad que una vida de miseria, ¿no? Entonces, claro. Me encanta ese concepto lúdico que tienen los poliamorosos de tomar la vida, porque realmente es un concepto bastante lúdico. Ha sido determinante en este siglo, en el siglo XX y en el siglo XXI, de que la mujer ha podido decidir. En eso reivindico el poliamor, porque sería una forma de decir, bueno, la mujer también tiene sus derechos de plantear, bueno, quiero tener 2 parejas, o 3, cosa que antes no se podía expresar porque era tomada como promiscua, y realmente hoy, desde esta mirada del poliamor, sigue siendo una mujer común, sin el prejuicio que teníamos anteriormente. De cualquier manera, este debate que se ha dado entre quienes defienden el poliamor y quienes lo critican, ha sido llevado muy lejos, tanto así que al no haber como una respuesta última, porque no parecería haber una respuesta última en términos de cómo deberíamos vivir o relacionarnos los unos con los otros, que se ha decidido, en cierta manera se ha decidido ir a la ciencia. Y la ciencia, en cierta medida, lo que nos plantea, lo que nos permite, es observar el comportamiento de quien sería nuestro pariente más cercano, que como hemos sabido históricamente siempre se había creído que era el chimpancé, ¿no? el animal más cercano a nosotros. Tal es así que en el año 2005 se mapea el genoma del chimpancé y se determina que coincide con el nuestro en un 98.7%, o sea casi un 99% coincidimos con el chimpancé. Para tener una idea más o menos de lo que estoy diciendo, el genoma del chimpancé y el humano tiene una distancia 10 veces menor que aquel del ratón con la rata. Para que se entienda la cercanía, ¿no?, que tenemos con nuestros primos los chimpancés. Tal es así que incluso hay científicos que consideran que los chimpancés deberían ser considerados dentro de la rama de los homínidos, como un homo más, como el Homo sapiens o el Homo erectus. Porque son monos sin cola, en realidad es eso. Claro. Y entonces, a la hora de evaluar cómo es que se relacionan los chimpancés y demás, bueno, el panorama no parecería ser demasiado alentador. Los chimpancés viven en sociedades como muy jerarquizadas, donde generalmente hay un macho alfa, que es el que ejerce el poder y es el que tiene el derecho a elegir primero a las hembras que más le gustan, porque eso tenemos en común también con los chimpancés. Los chimpancés no se aparean con cualquiera, el chimpancé elige su pareja, ¿no? Yo te diría que hasta los perros y los gatos. Yo que he criado perros y gatos, son sumamente selectivos.
Yo he querido traerles novios a mi perra y mi perra se sentaba y decía, esto no me gusta, y me miraba como diciendo, pero ¿qué me trajiste? Y cuando ella eligió, pero por favor, mamita querida, era una cosa que yo decía, no puede ser este enamoramiento, hasta el perro se le caía la baba cuando la veía. O sea, esto es así, funciona. Bien. El enamoramiento es selectivo. Bueno, por lo menos en el chimpancé lo es. Pero bueno, el chimpancé es muy violento, de hecho es muy común, son las guerras entre manadas de chimpancés, y de hecho sucede que si una manada de chimpancés encuentra otra más pequeña, lo que hace es matar a todos los machos y a todas las crías y quedarse con las hembras. O sea, los chimpancés son muy territoriales, muy agresivos y tienen, como decía, este comportamiento como súper jerárquico. Y entonces como que históricamente siempre esta agresividad propia y esta competitividad propia del chimpancé ha servido como para justificar la agresividad propia del ser humano. Era como que bueno, y esto nos viene dado por naturaleza, porque somos así y demás. Pero tal es así que, como dije, en el año 2005 se mapea el genoma del chimpancé, pero en el año 2012 se mapea también el genoma de otro primate, que son los bonobos. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es exactamente el mismo. Coincide con el nuestro en un 98.7%. Es decir, entre ellos, entre los chimpancés y los bonobos, difieren un 0.4%, mientras que coinciden un 99.6%, pero ambos, respecto al humano, difieren un 1.3%. Y lo que sucede justamente con los bonobos es que su comportamiento no podría ser más distinto al del chimpancé. Muy por el contrario, tienen sociedades como bastante igualitarias y, sin embargo, el jefe de la manada suele ser la hembra mayor. O sea, suele ser un matriarcado. Exactamente. Suelen ser bastante promiscuos, ¿verdad? Son recontra promiscuos. O sea, son esa frase que dice, bueno, hagamos el amor como monos, porque sí. Realmente los monos dicen en esta especie son muy promiscuos. Exactamente, sí. Entre los bonobos el sexo es usado como forma de saludo, como método de resolución del conflicto, como medio de reconciliación tras un conflicto, como pago de favores, y de hecho los bonobos son la única especie, el único primate aparte de nosotros, que ha sido visto teniendo relaciones cara a cara, relaciones genitales cara a cara, tanto hetero como homosexual, besos con la lengua y sexo oral. O sea, bueno, sí. Lo saben todo. Sí, el Kama Sutra de los monos. Exactamente. Lo curioso de todo esto es que, al fin de cuentas, este debate, cuando intenta ser llevado a la ciencia, parece como que la ciencia lo único que hace es devolvernos la pelota y decir, bueno, puede ser cualquiera de las dos, claro. Digamos. O sea, al fin de cuentas, somos tan cercanos a unos como a otros genéticamente, y los dos tienen comportamientos como casi extremos opuestos, exactamente. Entonces, bueno, a mí lo que, después de esta presentación, lo que se me ocurre pensar, al fin de cuentas, es que cuando uno intenta ir a los datos duros, cuando uno intenta ir a la ciencia, como decía, nos devuelve la pelota y dice, bueno, che, arréglense. Al fin de cuentas, y para terminar, lo que yo pensaba era como, también, ¿cuál es esta necesidad? ¿De dónde surge esta necesidad de ir a la ciencia? Porque si lo pensamos, ni chimpancés ni bonobos hacen programas de radio. Ni son filmadores, ni son operadores. Ni hacen videos en YouTube. Alejandro Antonio y Juan. Exactamente. Entonces, al fin de cuentas, ¿para qué vamos a remitirnos a la ciencia o a las especies que son más cercanas a nosotros genéticamente para decidir cuál va a ser el modo en que nos vamos a relacionar y en el que vamos a llevar adelante nuestras vidas, ¿no? Sí, como conclusión, al cerrar, la mía sería que hay una frase que dice que cuando hay mucho no hay nada. Yo creo que cuando hay muchas personas que revolotean alrededor de uno, no tenés a ninguna. O sea, eso es muy claro también. En cuanto uno ve, nos pasa a las mujeres que por ahí siempre, bueno, tenés como también los chicos, tienen siempre algunas chicas que gustan de ellos y están como ahí revoloteando, esperando que le dé una señal de si puede llegar a fluir algo o no. Pero en definitiva, cuando hay mucho no hay nada. Yo creo que seguirá funcionando por muchos años más.
la monogamia con una tendencia patriarcal, en las cuales las mujeres sí a favor del poliamor, estoy en esto, vamos a ir teniendo la posibilidad de expresar algunas cosas. Gracias.